El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno poder llegar a cada uno de sus hogares, su lugar de trabajo, donde tú te encuentres, para compartirte la palabra de Dios. Nuestro anhelo y deseo es que tú seas prosperado. Si tú eres prosperado en tu espíritu, eres prosperado materialmente. Qué bueno podernos ver, dialogar en esta hora, empezar a crecer en la vida cristiana, tener un desarrollo, porque estamos a las puertas de que Cristo venga. Y no debemos angustiarnos, preocuparnos, sino por el contrario, vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida como lo que somos, embajadores de Cristo, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Antes, sed bien llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, nos dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión de la Biblia nos dice lo siguiente: y no os emborrachéis con vino, que es desenfreno. Antes bien, estad siempre llenos y estimulados por el Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ofreciendo alabanzas con voces e instrumentos, y alabando al Señor con todo vuestro corazón, en todo momento y por todo, dando gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas creen que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una emoción que se siente o un estímulo que se siente, o cuando la persona cae al piso, o cuando la persona comienza a hacer cosas que todo mundo queda impresionado. Y déjeme decirte que esto no es así. El apóstol nos está diciendo en los versículos 18 al 20 que hay dos formas de que tú y yo seamos influenciados. La primera forma que tiene que ver es el alcohol. El alcohol toma control de la persona, controla su vida, controla su razón. Y el apóstol dice: no hagan eso, más bien sean ustedes controlados por el Espíritu Santo.
Él detalla cómo debe manifestarse la vida llena del cristiano, el Espíritu Santo. Así que vemos un mandato central para todo creyente. Tú debes mover tu vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Muchas personas, y especialmente alguien me llamaba angustiado, afligido porque estaban sucediendo muchas cosas en su vida, en su familia. Y yo pude ver cómo a veces nuestra vida viene en momentos duros, difíciles, pero tenemos tanto ruido externo, tenemos tanta información, pero no específicamente de Dios. Nos sentimos solos, desesperados, angustiados. Yo te diría, cierra tus ventanas al ruido exterior y abre tus ojos, abre tus oídos a la voz de Dios, la Biblia. Llénate más de Biblia. No os embriaguéis con vino. Yo me puse a reflexionar porque el vino hace que la persona se desenfrene, adormece la razón. Y el apóstol dice, antes sed llenos. Y yo decía, pero ¿cómo es que el apóstol le habla a la iglesia de Éfeso? Y de hecho la carta a los Efesios es la iglesia. Es una carta a la iglesia, es una carta donde vemos nosotros doctrina en cuanto a cómo Dios hizo una obra. Esa obra se refleja en tu vida, donde debes dejar tu naturaleza vieja, dejar de ser carnales. Y de hecho esto nos muestra que en la iglesia pueden haber cristianos carnales, cristianos que les gusta el alcohol. Es así que hay una prohibición por parte del apóstol y prohíbe el desenfreno que causa el alcohol, el consumo del alcohol. La borrachera, embriagarse con vino, lleva a la disolución o desenfreno. La palabra azotía, griego, que significa una vida sin control, irresponsable, desperdiciada. ¿Cuántas familias se han perdido? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas fortunas? ¿Cuántas cosas se han perdido por causa del alcohol? El punto es que el alcohol controla y somete la voluntad de la persona. Y es por eso que el apóstol hace como ese paralelo. Si te controla el alcohol, no lo hagas. Permite más bien que el Espíritu Santo controle tu vida. La razón pasa a un segundo plano y controla a la persona y salen sus deseos reprimidos. Por eso el mandato es, sea lleno del Espíritu. Es un contraste. Sed llenos no es una sugerencia, es una orden que tiene un tiempo presente continuo. Esto implica una acción constante y continua. No es un evento de una sola vez. El ser llenos no tiene nada que ver con que tú sientas algo diferente en tu vida. Puede ser una manifestación del Espíritu Santo, pero eso no implica la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un estado de ser y de influencia y control diario del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo que el apóstol dice es que en lugar de ser controlado
por una sustancia que lleva al caos, el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo, lo cual lleva a la disciplina, la santidad y una vida útil. Ahora, ¿por qué? Era mi pregunta. ¿Por qué se amonesta al vino? Me puse a estudiar, me puse a mirar cuál era el contexto cultural de la iglesia de Éfeso. Y de hecho, estudiando a los corintios, también hay un contexto cultural. Pero dentro de la iglesia de Corinto había un desorden moral, había un desorden doctrinal. Y parece ser que esto era el común de aquellas iglesias con mayor influencia de población, porque Éfeso era una iglesia importante, al igual que Corintio. Por eso yo me preguntaba, pero ¿por qué se le dice a creyentes que no se embriaguen? Y esto tiene que ver con la cultura, esto tiene que ver con la influencia del mundo, que muchas veces los pastores, los líderes, no se dan cuenta. O si se dan cuenta, ven que sus iglesias pueden crecer y permiten que crezcan, pero no glorificar a Dios. Y este es el gran peligro que hoy hay en el cristianismo. En Lucas capítulo 21, versículo 34, el Señor Jesucristo dijo algo. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21, 34. ¿Cuál era el contexto? Déjeme decirte que habían en Éfeso un templo. En ese templo se realizaban orgías. La ciudad tenía una fiesta que celebraba en honor a Dionisio. Dionisio era el dios del vino. De hecho, Platón lo menciona. Menciona las orgías que se realizaban de Bacoa o las fiestas celebradas en honor al dios Dionisio. Durante esta fiesta, hombres y mujeres consideraban un acto de adoración aceptable emborracharse y correr por las calles, los campos, las viñas, con cantos y gritos desenfrenados. ¿No te parece algo común en las iglesias que ya hacen la chicoteca, la cristioteca y todas las tecas, donde traen toda una conmoción del mundo, pero como estamos dentro del cristianismo no hay problema? Es como el cristiano que va a la taberna con la esposa, o aquel cristiano que es cristiano, pero resulta que se le murió su mascota y le hace un funeral, le lleva al pastor para que ministre, y una serie de arandelas que parece algo normal. A esto, a este caos, el apóstol se opone y le dice a la iglesia que la cultura no puede influenciar al cristianismo. Para ello, el apóstol le dice: no te emborraches, sé lleno.
Y para tú ser lleno, el apóstol dice, canta salmos, canta himnos y haz cánticos espirituales. O sea, el apóstol le dice, cambia todo ese engranaje del mundo y centra tu vida, porque la vida cristiana también se puede disfrutar. Hay reuniones en las cuales uno puede participar en familia y no tiene por qué tener alcohol. Por el contrario, se puede compartir y se pueden realizar dinámicas que puedan unir a la familia, pero que no sea el alcohol el que une a la familia. El apóstol busca formas más apropiadas para la devoción y desea que el culto cristiano destaque en fuerte contraste con los hábitos salvajes y disolutivos del paganismo. ¿Cuál es la artimaña de Satanás? Meter la levadura dentro de la iglesia. Meter la levadura dentro de la iglesia. Estamos viviendo momentos históricos y proféticos. Y esto no nos debe angustiar. Por el contrario, esto nos debe animar a afianzar nuestra vida más en Dios que en el mundo. Así que el desorden era del contexto cultural de Éfeso. Incluía una fuerte presencia de embriaguez, y esto era especialmente el vino, la cual se asociaba con la disolución, el desenfreno y un estilo de vida de autodestrucción, que es azotía. Además, era un ambiente donde la embriaguez estaba ligada a prácticas religiosas paganas como el culto a Dionisios, dios del vino. La orgía y la embriaguez que se usaban para buscar la comunión con la divinidad. Por eso el apóstol contrarresta directamente esta orden diciéndole al cristiano, tú no necesitas del vino. Tú que quizás estás bajo esa inclinación de tu carne sobre ese pecado, es tiempo que hagas un alto en tu camino. Cambia eso por la llenura del Espíritu Santo. Este contraste que vemos nosotros entre la cultura religiosa de Éfeso y lo apropiado en la iglesia, es lo que el apóstol dice, no te embriagues, sé lleno del Espíritu Santo. El apóstol se opone a lo inmoral y da un mandamiento moral y ético, y por consiguiente espiritual. La embriaguez y la palabra disolución o azotía. Disolución tiene que ver con el desenfreno. Es el comportamiento moralmente laxo y descontrolado, la antítesis a la vida disciplinada que debe tener un creyente. Autodestrucción también es la palabra azotía. Es el libertinaje, el despilfarro. Sugiere un estilo de vida de derroche, imprudencia, pérdida de control, que a la larga lleva a la ruina personal y moral. Por eso, ten cuidado con realizar cosas que el mundo hace, pero tú le cambias el nombre para volverlo cristiano. Y no quiero oponerme a nada para que la gente no vaya a decir de pronto que me volví tan legalista y fanático. No. Pero sí ten cuidado con tu acción
Dios no ve tu emoción. No, yo no me puedo acercar a Dios emocionalmente. Yo me tengo que acercar a Él con un corazón contrito y humillado. Ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la realidad del creyente. Vuelvo y te digo, la llenura no tiene nada que ver con que tú sientas, con que tú corran rayos por tu cuerpo. No, no es eso. No es que entraste a un éxtasis. No. Tiene que ver con la comunión día a día de un creyente. Si te pusiera un ejemplo donde hay algo tan valioso y eso tan valioso tú lo ves normal. Y tú lo ves normal porque te falta conocimiento, te falta saber qué es. Y así le sucede al creyente. Cuando el creyente permite que el mundo exterior sea más fuerte que la voz de Dios, es donde viene el gran problema. Por eso la Biblia es radical en condenar la embriaguez. Mire lo que pasó con Noé. Noé es un personaje de la Biblia que escuchó la voz de Dios, obedeció, condenó al mundo bajo el agua, solo se salvó él con su familia y los animales que entraron al arca. Pero una vez el arca se detiene, pasa todo, él sale y toma un jugo o vino fermentado. No perdió la razón y a causa de ello Can se burla. Ten cuidado con cosas que pueden ser tan fáciles, permisibles dentro de la vida cristiana, pero que te pueden llevar a la destrucción. El apóstol, vuelvo y te repito, hace alusión específica a las orgías embriagadoras que se asocian con muchas ceremonias religiosas paganas de la época. Al parecer en ellas se inducía algún tipo de comunión exáctica con supuestas deidades. Pablo se refiere a este tipo de participación pecaminosa y lo denomina como la copa de los demonios. Y es que la iglesia, que es una clínica, la iglesia no es un lugar de descanso, no, la iglesia es un hospital, una clínica donde van los enfermos. A la iglesia no van los sanos, porque no necesitan. A la iglesia van las personas enfermas a recibir de Dios. Pero muchas veces las personas se dejan llevar por sus emociones y terminan en problemas y pareciera que la iglesia es igual al mundo. Y no es así. Dios desea que tú tengas una comunión verdadera con Él, no inducida por emociones, no inducidas por cosas externas, sino por el Espíritu Santo. Por eso Él dice, no te embriagues, sé lleno. El apóstol está hablando sin duda alguna de la morada del Espíritu Santo permanentemente en el creyente. El creyente cuando recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo. Pero el creyente debe buscar la llenura. Esa llenura no es un día ni dos, es todos los días. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, viene el Espíritu Santo, que es lo que se llama como el bautismo. Tú eres bautizado por Cristo con el Espíritu Santo. Y eso lo habla muy claramente el apóstol en Romanos y en Primera de Corintios.
El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.